hacer, ¿no? Entonces es muy bonito presumir y es muy bonito hacer cosas cuando el precio del petróleo está arriba, cuando se ha hecho la explotación petrolera más grande de toda la historia. O sea, México en realidad se vuelve un país relevante petrolero en el sexenio de López Portillo. Antes no era. Incluso fuimos, en 71, 72, fuimos importadores netos de petróleo, ¿no? Entonces, esto en realidad pues le quita el mito de que tenemos finanzas públicas sólidas y de hecho lo que también te está mostrando es que con esa utilización de recursos a nivel macro, pues con eso no puedes crecer, ¿no? No hay economía que crezca por consumo, ¿no? Si no hay capital. Bueno, luego aquí hay unas mediciones muy interesantes, comparar el gasto primario con los ingresos tributarios del gobierno federal. Y bueno, pues tenemos un déficit, ¿no? El gasto va muy por encima del gasto recurrente. El gasto primario, para todos aquellos que no estén familiarizados con finanzas públicas, se refiere a lo que se conoce como el gasto programable, más las participaciones a entidades federativas. Por eso les decía pues que en realidad con nuestras finanzas públicas, con nuestro sistema federal, con las finanzas del gobierno federal, estamos englobando todas las finanzas de los tres órdenes de gobierno. Bueno, entonces, el problema que tenemos se está manifestando en ingresos, los egresos, o sea, ingresos en que los ingresos recurrentes son muy bajos, egresos es que sí venimos gastando con singular alegría. La otra es la distribución del gasto público no está ayudándonos y esto ya no lo documentamos más, pero pues es de todos conocidos el uso ineficiente en los tres órdenes de gobierno del gasto público. Entonces, las propuestas, viendo nada más esto, por el lado de los ingresos, tenemos un gran mapa que se obligó al gobierno federal a hacer desde el año 2002. El gobierno federal se le obligó por ley, porque no lo querían hacer, lo que se conoce como el presupuesto de gastos fiscales. El presupuesto de gastos fiscales es la cuantificación de lo que vale cada exención, régimen especial, tasas diferenciadas, estímulos fiscales que están establecidos y fijados en ley, en la legislación. Entonces, gracias a esa medición del presupuesto de gastos fiscales, que por cierto la Secretaría de Hacienda no ha sido nada consistente, ha venido cambiando la metodología constantemente, con un legislativo muy débil en ese sentido de que nunca se impuso y una cosa que era del legislativo y de la Cámara de Diputados la dejó pasar. Entonces el gobierno federal hace lo que quiere. Entonces, pero ya existe y ya está reconocido y lo que valen en el impuesto sobre la renta, te vas artículo por artículo y las vas cuantificando. Obligas a la Secretaría de Hacienda a cuantificarlo. Bueno, entonces tenemos que eliminar las exenciones y regímenes especiales porque la administración tributaria se vuelve muy compleja y le das recovecos a unos para que puedan ellos sacar los beneficios y por el otro lado, como sucede la gran mayoría de las ocasiones, pues estos beneficios están concentrados en los estratos de mayores ingresos. Y por el otro lado, en la parte de egresos, nos tenemos que concentrar en que los tres órdenes de gobierno tienen que proveer servicios públicos básicos y luego los subsidios no hay que descartarlos, nada más que hay que hacerlos de la manera más inteligente. Los subsidios generalizados también por el gasto público nos están matando, ¿no? Y en ese sentido tenemos que buscar cómo concentrar la atención a poblaciones objetivos de los subsidios. ¿Pasamos? Bueno, entonces por el lado de los ingresos, ya siendo un poco más específicos, es eliminar los tratamientos especiales, el IVA, las tasas diferenciales. En la frontera hay una tasa. Como ustedes saben, en las fronteras hay una tasa, en alimentos y medicinas hay tasa cero, hay exenciones, que no es lo mismo que tasa cero, ¿no? Hay exenciones. Entonces aquí es prácticamente usemos y veamos a la política fiscal en su conjunto, ingreso y gasto. Sabemos que por el lado del IVA, si nada más lo consideras solo, es regresivo definitivamente, pero tú tienes un instrumento por el lado del gasto para poderlo compensar. Entonces, utilízalo.
En el parte del impuesto de la renta, pues hay que simplificar y homologar y también eliminar los regímenes especiales. Y luego está el otro tema que es verdaderamente increíble, como no, bueno, desde luego todos aquellos que tenemos automóvil lo agradecemos, ¿no? Bueno, pero como profesionalmente no lo agradecemos, los precios y tarifas especialmente relacionados con los combustibles automotrices son un crimen. Son un crimen porque, entre otras cosas, ni siquiera el gasto público correspondiente está autorizado explícitamente. Yo no sé si usted sepa cómo se registra el subsidio a las gasolinas. Todo el mundo lo habla, pero nadie lo ve cuando uno ve las cuentas públicas. No está en el gasto público. Ah, ¿cómo lo hicieron? Se lo descuentan a los derechos sobre hidrocarburos. O sea, hacen una compensación contable, ¿no? Y entonces no se ve. Entonces, lo que estaba poniendo yo ahí de derechos sobre hidrocarburos, incluso está subestimada, ¿no? Pero son datos, ¿no? Los datos ahí. Entonces, ¿cómo queremos? Y para colmo, pues también los subsidios de los combustibles automotrices, independientemente de su concentración y de favorecer a los estratos de mayores ingresos, pues están ocasionando también un daño ambiental. La demanda de combustibles en México es insostenible, más con políticas irracionales de que se permiten la entrada con muy pocos requisitos de vehículos, también por razones sociales, entre comillas, de la entrada de vehículos sin ninguna especificación, ¿no? En Centroamérica verdaderamente nos superan en el cuidado con los vehículos que dejan entrar a sus territorios, porque saben, ellos son importadores netos de combustibles. Bueno, nosotros también somos importadores, pero ellos no tienen petróleo, entonces sí tratan de cuidar tanto el medio ambiente, pero también de cuidar los recursos externos que lleguen. Aquí en esta gráfica pues tratamos de mostrar cómo los subsidios generalizados, y ese creo que tiene que ser un gran cambio de actitud en México, entre nosotros. Subsidios sí, pero subsidios a quien los necesita, subsidios generalizados no. ¿Por qué los subsidios generalizados no? Porque quien más se beneficia de ellos son, como puede mostrarse aquí en esta gráfica, son los estratos de mayores ingresos, ¿no? Y entonces ahí se ve cada uno: el apoyo alimentario, el seguro popular, el subsidio eléctrico, residencial, oportunidades. Sí hay programas que sí son altamente efectivos, como el de oportunidades, antes y originalmente, que me gusta a mí más el nombre, que es Progresa. Ese sí ha sido y ha ayudado, pero vean dónde se concentra el subsidio de la gasolina y el gas LP, y dónde se concentra el del IVA como gasto fiscal, en los de mayores ingresos. Y eso pues nos está quitando recursos para tener y atender lo que este país como proyecto de nación en algún momento se fijó, pues es de tener a una población mucho más homogénea. Y ya, bueno, aquí en contraste es cómo los subsidios dirigidos sí están siendo mucho más efectivos que los subsidios generalizados. Los estratos de menores ingresos, que son el 1, 2 y 3, son los que más se benefician de ello. Voy a entrar de emergente para hablar un poco de la propuesta de la reforma del sistema de protección social. Yo soy historiador económico, como quizás aquí mis colegas saben. No soy especialista, pobre, ¿cómo se llama? Bueno, de social, digamos. Estoy en corral ajeno aquí. Pero bueno, sí, la idea es entonces que se reforme el sistema de protección social para un país y que sea incluyente. La siguiente, por favor. Ahí vamos. El reto es, sin duda, y esto pues coincidimos con lo que saca la UNAM hace un par de días, bueno, de trabajo de mucho tiempo, es que se requiere construir un nuevo pacto social que brinde protección efectiva para toda la población, no acceso no credencializar gente, sino que verdaderamente la gente tenga protección efectiva. Y esto incluye, desde luego, medicinas y tratamiento y todo lo demás, ¿no? Sabemos que en las últimas décadas el destino del gasto público sí se ha ido haciendo más eficiente en términos de la parte del gasto social, en buena medida por este tipo de focalización que ya describió Jorge hace un momento. También se ha ido desarrollando capacidades administrativas para llegar a la población objetivo,
y se cuenta con instituciones para monitorear, evaluar y rendir cuentas en la parte de gasto social más que ninguna otra. A lo mejor todavía faltan cosas que hacer, aquí está Fernando, el Coneval, y en fin, pero realmente son las áreas que más han avanzado en términos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas en términos de gasto público, nos parece. Entonces, ahí hay un avance. En este sentido, entonces, lo que se está buscando es que el nuevo sistema de protección social, que se habla de un sistema único, al igual que también menciona el documento de la UNAM, ofrezca plataforma de igualdad de oportunidades, que facilite la movilidad social. Ese es un tema que el SEI es muy querido, es algo que estamos muy cerquita en nuestro corazón, ¿no? El tema de movilidad social intergeneracional, y que sin duda un sistema de este tipo lo facilitaría. Genera también una sociedad más cohesiva, por lógica, y también incluso puede llegar a aumentar mayor productividad de la gente. Si la gente está mejor, si está mejor alimentada, si tiene mejor educación, si tiene mejor salud, evidentemente tendrá un mejor rendimiento, y en ese sentido pues también ayuda al propio crecimiento, independientemente de la parte propiamente social. Entonces, como sabemos, el sistema actual se basa en la capacidad de la economía de generar empleo formal. Así se pensó en los años en cuanto se hizo el Seguro Social, y bueno, se pensaba que la economía formal iba a estar creciendo permanentemente. Recordarán, en los años 60 el IMSS aumenta muchísimo su cobertura y el acceso, pues porque estaba creciendo mucho el empleo formal en aquella época, pero al no ocurrir como no ha pasado en los últimos ya muchos años, entonces hemos generado un sistema dual para dar protección a sectores desprotegidos. Esto no incentiva la formalidad. Independientemente de los incentivos que genera, ciertamente son costosos los servicios, para los empleadores son costosos la carga social, y si uno tiene una empresa de 1, 2 o 3 o 5 personas, igual se vuelve muy costoso. Cerca del 12% de los jefes de hogar tienen acceso al Seguro Social o al ISSSTE, 66% del total de la población cuenta con cobertura de algún programa social, pero 2,5 millones de personas, de mexicanos, no cuentan con ningún sistema, aún actualmente. En el documento viene mucho más detalle de lo que aquí estamos mostrando. A la siguiente, por favor. Entonces, en resumidas cuentas, es que el sistema dual no cubre a una cuarta parte de la población, y financieramente es insostenible. Es decir, como decía Jorge hace un rato, pues según esto se tenía ya acceso universal a la salud, sin que cueste un centavo más a nadie, ¿no? Pues de dónde y cómo. Primero, pues, ni una cosa ni la otra. Ni tenemos acceso universal, ni tampoco es que no haya déficit, como ya se demostró. Entonces es financieramente insostenible, su crecimiento y el lograr que esto sea efectivo, pues no puede salir así nada más. La siguiente, por favor. Entonces, aquí hay algunos datos, cómo se ha ido, digamos, se ha ido mejorando en términos de coberturas en el primer quintil. En el verde clarito tienen ustedes la cobertura, sin cobertura de programas sociales ni de seguridad social. Sí se ha ido reduciendo, sobre todo en el primer quintil, por los programas muy focalizados que han habido. O sea, sí hay una mejora, pero otra vez, no necesariamente esto quiere decir protección efectiva, acceso efectivo a la salud. La siguiente, por favor. Entonces, lo que se ve y lo que se propone por todo en este documento, con este grupo de personas, es que haya cobertura universal, también coincidimos, sustentabilidad fiscal, creo que también se coincide, y generación de incentivos deseables. Es decir, cuidar mucho, y aquí obviamente como en todos, la letra chiquita cuenta mucho, cómo logras que no ocurran a veces los vicios que se han observado en otros lugares, cuando se abusa de a veces de algunos sistemas. Entonces, han ido evolucionando los sistemas más jóvenes que han llegado a establecer programas de seguridad social universal o de protección social universal, son en general mucho más eficientes de los antiguos, de la posguerra, por ejemplo, ¿no? Porque están pensados para que generen incentivos deseables. Los elementos que pensamos, obviamente, es una pensión mínima de retiro, un ingreso mínimo, seguro de salud, o sea, acceso a la salud efectiva, un seguro de vida y un seguro de invalidez. Entonces, pues creo que más o menos también coinciden mucho con la propuesta que tiene la propia UNAM. El punto, naturalmente, y aquí pues nos vamos a la limón, si te parece, Jorge, sí, claro que es
bueno, es Suena que esto muy es viable, bonito. suena demasiado bueno para ser verdad. Hemos hecho algunas pláticas con gente y me dicen, pues mira, si es así, pues ¿dónde firmo? ¿No? Mañana, si quieres. Parece demasiado bueno para ser verdad. Aquí hay algunas estimaciones, que son las que hay, ojalá hubiera más, y se están desarrollando más estimaciones. Sé que el Coneval está en eso. Por ejemplo, viendo cuál es la medición de la nueva, cómo sería la pobreza si algo así sucediera. Tengo entendido que eso lo están midiendo. Sé, por otro lado, que se está midiendo cuánto es el costo de la renta universal. También se está midiendo ya. Cuando esto salió, pues no teníamos esas mediciones todavía y seguramente van a seguirse produciendo más estimaciones. Estas son las que teníamos y por lo menos se habla de que el costo de una cosa de estas es al menos de 5 puntos porcentuales del PIB. Con lo del ingreso mínimo probablemente se vaya a un 6,5 puntos porcentuales del PIB, o hasta un poco más quizás, según el tipo de cuánto es el ingreso y cómo lo repartas. En cuanto al financiamiento, hay la siguiente, porfa. Se considera aquí una compensación al primer quintil de la parte de la generación del IVA, que es 0.24% del PIB adicional, y ¿de dónde saldría este dinero? Bueno, 1.8% es lo que ya gasta el Estado de por sí. Eso ya lo estamos gastando y por lo tanto, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Luego, el otro tramo, 3.4%, es una recaudación adicional que ahorita explicamos de dónde viene, que es básicamente, ahí solamente es IVA, pero obviamente falta contabilizar lo que sería por impuesto sobre la renta, que puede ser otro pico. Y aquí en esto del IVA incluye sobre todo no solamente la parte de se paga más porque hay más bienes que están sujetos, sino que además se tapan hoyos, se tapan los agujeros. Las devoluciones de IVA del SAT llegaron a casi 2 puntos porcentuales del PIB, imagínense ustedes, 2 puntos porcentuales del PIB, en donde una estimación conservadora habla del 0.8 o hasta el 1% o hasta más quizás de empresas que les están devolviendo el IVA precisamente porque tienen tasa cero y entonces todo lo que gastan en IVA se los regresan y como no pueden cobrar el IVA, entonces lo regresan. Y eso es 1 punto porcentual del PIB aproximadamente. Si ustedes le agregan algunas otras retornos, devoluciones de IVA, pues seguramente es incluso un poquito más. A eso hay que agregarle el impuesto sobre la renta, que ahorita comentamos, y desde luego la parte de del impuesto de los IEPS, de los subsidios a la gasolina y quizás también una reducción, bueno, se está planteando una reducción a los subsidios energéticos otra vez generalizados. Entonces, con esto se ve que debería de ser posible aumentarlo. Gente que está viendo esto, gente que está muy metida, me ha dicho, pues realmente hay varios colchones incluso en cuanto a los ingresos, o sea, si realmente se homologan, se quitan los privilegios, se quitan las exenciones, puede ser esto y es hasta más que esto. La productividad del IVA y la productividad del impuesto sobre la renta es muy baja comparada con países de cualquier lado. ¿Qué quiere decir la productividad? Que cuánto recaudas por cada punto adicional o por cada punto que estés cobrando del IVA. Digamos, si subiéramos del 16% del IVA al 17%, que no se está planteando, aquí está quedando todo igual al 16%, simplemente generalizándolo, ¿cuánto sería? Es solamente de 1 punto porcentual completo de IVA, es 0.2% del PIB lo que se estaría recaudando. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra productividad, el promedio de países en la OECD es más o menos 0.5, está todo en el libro, pero es más o menos esa la relación, o sea, se recauda 2,5, 3 veces más, a veces con tasas semejantes incluso. O sea, ahí la productividad del impuesto es muy baja. Lo mismo pasa con el impuesto sobre la renta. Otra vez, ¿por qué? En buena medida por las exenciones, por los regímenes especiales que existen. Entonces, tapando estos agujeros, se ve cómo esto pudiera mejorar significativamente. La estimación en concreto, que lástima que no está Fausto, porque él puede explicar con mucho mejor que yo en todo esto, es que por un lado está toma en cuenta como si fuera una regla de 3, es decir,
antes, ¿qué porcentaje de productos son los que no tienen IVA y cuántos tendrían ahora? Bueno, pues, por lo tanto es tanto. Ahí más o menos se calcula que va a ser como el 2% del PIB. ¿Cuánto mejoras en la eficiencia recaudatoria por tapar los agujeros? 0.8 hasta 1% del PIB. Y el tener una mayor formalidad, lo que implicaría es que hay mayor facilidad de supervisar, y al final de cuentas eso te ayuda, pero solamente está tomando en cuenta 0.4% del PIB por ese lado. Entonces, en realidad no está tan, vamos, no es que sea conservadora, así muy conservadora, pero tampoco está como con cuentas alegres, por decirlo. Entonces, repito, todo esto simplemente por ese lado. Como ya vimos que a la hacienda pública le hace falta varios puntos del PIB porque andamos comiéndonos el patrimonio, lo que sobre de aquí, pues ayuda mucho para las otras cosas, ¿no? Que ahorita veremos, que de por sí se necesitan. Entonces, la siguiente, por favor. No sé si quieres agregar algo de esto, Jorge. ¿No? Entonces, los retos, como obviamente, pues son de muchas, son muy complejos. Hay problemas técnicos de implementación y de financiamiento, hay problemas políticos, desde luego, para alcanzar los consensos, jurídicos. Si esto no parte de un consenso social, va a ser muy difícil que se lleve a cabo, porque al final de cuentas se necesitan incluso reformas constitucionales y muchísimas reformas de muchos lugares, que si no hay un pleno consenso de que esto es lo que se quiere hacer, va a ser muy complicado lograrlo. En cualquier lugar se va a atorar y bueno, pues no va a salir. Las reformas de la hacienda pública y de protección social, entonces, pensamos, deben procesarse en conjunto, no puede ser una por un lado y otra por el otro. ¿Por qué? Pues porque precisamente, digamos, si uno habla con gente de Hacienda, te diría, oye, no, ¿cómo es posible que quieras hacer esto? Porque vas a quitarle las cuotas obrero-patronales para cuestiones de salud y para los seguros de invalidez y de vejez, y eso es una parte que ahorita me da muchos ingresos. Si eso se lo quitas, porque es parte del chiste de esto, que con eso, y eso es parte del anzuelo, digamos, esa parte de las contribuciones al seguro social que tienen que ver con salud, con invalidez y con la pensión, eso ya no tendría que hacerlo ni la empresa ni el trabajador. Y el trabajador tendrá quizás… Para la pensión mínima. El trabajador, si quiere tener una pensión más alta, pues tendrá que ponerle, pero ese es otro tema y para eso están las AFORES. O sea, ese es otro asunto, ¿no? Esto lo que garantiza es una pensión mínima. Entonces, no es que no tenga que poner un poco el trabajador en algo más. Claro que sí, pues si quiere ahorrar para la vejez. Pero ese es, repito, un asunto que ya lo ve uno directo, digamos. No es que se lo coma la bruja en un fondo común. Entonces, pensábamos que esto tiene que ir conjuntamente y que al mismo tiempo debe plasmarse en la Constitución. O sea, no hay vuelta para atrás, debe de ser un cambio constitucional que permita darle credibilidad, viabilidad de largo plazo a una cuestión de esta naturaleza. Sí, por favor. Entonces, en concreto, esta propuesta, digamos, realmente consiste, por decir, en 8 puntos: un sistema de protección universal, que ya mencioné, la convergencia de todos los sistemas de salud pública, la eliminación parcial, digo parcial porque sí habrá que pagar algo si quieres tener mayor pensión, de cuotas obrero-patronales y a la seguridad social, pero la mayor parte de esto se eliminaría. La revisión de los programas sociales para que sean redistributivos, o sea, tener como enfoque la redistribución, y evidentemente hay una enorme redistribución en todo esto. La eliminación de las exenciones y regímenes especiales, tanto del IVA como del impuesto sobre la renta y de los subsidios generalizados. Focalización de las transferencias a las familias más pobres, eficiencia en la asignación y ejercicio del gasto público, y asegurar la transparencia y rendición de cuentas en los 3 órdenes de gobierno. Creo que todo esto coincide muchísimo con lo que está planteando la UNAM. Y lo que sí es que esto, ¿qué consecuencias tendría? Bueno, primero redefine un pacto social, redefine el pacto social al establecer un peso mínimo de bienestar para toda la población, mejora la distribución de la riqueza y libera recursos financieros para actividades productivas. Esto también lo consideramos importante porque la hacienda pública, como decía Jorge, tiene que ser pues para crecer, y una manera es que no le robe recursos a las actividades productivas, que ahora actualmente lo está haciendo en una cantidad importante. Esto también elevaría, en ese sentido, eleva competitividad. Las empresas, obviamente, al no tener que cubrir
esa parte de seguridad social van a tener una mayor competitividad. Simplifica, nos parece esto mucho, el proceso de reforma laboral que está ahorita atorada en el Congreso, y por razones obvias está atorada, porque al universalizar la protección social se puede quitar el elemento, el factor de protección social de la Ley Federal del Trabajo, digamos, sí, porque está relacionado con el patrón, y solamente, porque ya todo el mundo tiene protección social, y por lo tanto destrabas la parte de, ¿por qué quieren hacer flexible el mercado de trabajo? Lo que se quieren hacer es ahorrar las prestaciones sociales, eso lo quitas de entrada, y por lo tanto vas a liberar por lo menos varias piedras, no digo que sea automático, pero al menos liberas muchas piedras que están en medio de hacer los mercados laborales más eficientes y más justos también para todos. Y finalmente, no quisimos dejar fuera un elemento central, que es que el tener más recursos permite, y esto nos gusta complementarlo con la parte social en el SEI, que es hacer posible el acceso universal a la impartición de justicia de calidad. Todos sabemos que hay una reforma penal en curso, que se dieron 8 años para hacerse, que va muy lenta, dando trompicones, algunos estados más avanzados que otros, pero la realidad es que se necesitan recursos, y recursos importantes. Los sistemas judiciales estatales están paupérrimos muchas veces, les da poco dinero, y lo que se busca, y pensamos que así como es importante tener acceso a la salud, es también muy importante tener salud de calidad. Lo mismo es en términos de justicia. Si no hay justicia de calidad, el tejido social pues se derruye, ¿no? Entonces, no solamente es